Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Descifrando el Poder de Comunicación Política Aplicada. Este programa, como la mayoría de los anteriores, nos acompaña nuestro director general, el doctor Luis Ángel Hurtado Razo, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Fabián? Un gusto. Porque pues además representa que es la primera figura presidencial, Claudia Sheinbaum, la primera figura presidencial de Morena en acudir a este evento después de 6 años en los que el expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió no acudir. Además, ella se convierte en la primera presidenta mujer mexicana que decide retomar, que decide entrar a este tipo de eventos y además, por si fuera poco, es el regreso de México al foco internacional. Cuéntenos un poco más de esto, doctor. Bueno, primeramente, Fabián, hay que comenzar con que no mandaran un representante. Recordemos que el encargado justamente de ir a estos eventos era el ex canciller Marcelo Ebrard. Pero en ese sentido, México vuelve a tener presencia y en ese sentido, mediáticamente, pues se vuelve de mucho interés, porque previo a la participación o la incorporación de Claudia Sheinbaum a estos encuentros, existía todo un ambiente de especulación de que tal vez no asistiría, de que tal vez seguiría los pasos de Andrés Manuel López Obrador y que en ese sentido Morena no tenía la capacidad para poder asistir o enviar un representante a estos eventos. En ese sentido, la asistencia se vuelve pues muy atractiva para los medios de comunicación y en ese sentido con mucha cobertura. Hay que decirlo así, hubo una cobertura muy importante en este sector y no se dejó tampoco de lado que al ser mediáticamente muy importante, pues era necesario saber qué se iba a decir en este evento, cómo se iba a decir y cómo lo iba a tomar, digamos, la sociedad, y no solamente la sociedad mexicana, Fabián, sino que también lo iba a retomar la prensa internacional y los diferentes asistentes, los diferentes mandatarios o jefes de Estado. En ese sentido, vemos que la asistencia a este proyecto pues iba a ser de gran trascendencia y en ese sentido logró Manuel López Obrador este tipo de encuentros y en ese sentido durante 6 años se hizo justamente todo un framing de decir que existía un desaire, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no te contaba ni con las credenciales políticas, ni con las credenciales inclusive discursivas para poder participar en estos eventos y se le catalogó a Morena como que Morena no podía tener un representante
digamos, la agenda política. Ahora, vámonos con la agenda de lo social. En ese sentido, recordemos que la presencia de Claudia Sheinbaum en este evento, pues fue de gran relevancia mediáticamente, políticamente, pero también socialmente, porque la sociedad empezó justamente, por lo menos la esfera pública, empezó a hablar del tema, de que Claudia Sheinbaum se desenvolvió bien, que se vio muy bien reflejadas las propuestas de la 4T, digamos, en cada una de sus participaciones, y sobre todo la sociedad se hizo partícipe por los eventos que la misma prensa describió. Uno de ellos va a ser justamente el beso que le diera Emmanuel Macron a Claudia Sheinbaum para recibirla justamente en el diálogo que tuvieron estos dos mandatarios. Recordemos que esto, la sociedad en llegado momento, una parte de la sociedad cuestionó muchísimo el famoso beso que le diera Manuel Velasco a Claudia Sheinbaum en su toma de protesta y viceversa, o sea, en ese sentido, más bien, Claudia Sheinbaum le diera un beso a Manuel Velasco en la mano. Y en ese sentido, ahora vemos a Manuel Macron haciendo exactamente lo mismo. Aquí vemos cómo la sociedad, sobre todo la gente que es simpatizante con el movimiento de la 4T, pues vio de muy buena forma este beso. O sea, lo ve muy bien y por lo tanto entonces empieza a involucrarse, digamos, en el discurso. Otro elemento que es parte, digamos, del discurso que se da o de la plática, de la conversación de la sociedad, va a ser justamente sus reuniones que va a tener con otros mandatarios. Uno muy polémico, en ese sentido, el encuentro que tiene Claudia Sheinbaum con el hoy presidente de China, con Xi Jinping, el cual entonces en ese sentido no un sometimiento a las directrices de Trump, no busca justamente decir, bueno, como ya ganaste, ahora voy a hacerme a un lado y por supuesto voy a buscar no disgustarte para que llevemos la fiesta en paz en vísperas de tu toma de protesta, Trump, y por supuesto la renegociación del TEMEC. Esto justamente es algo muy importante porque recordemos que en una de las primeras reuniones del G20 que se da en la historia, una que se celebra justamente en México, va a haber un fenómeno ahí muy interesante y una anécdota que va a quedar para la historia. Porque el entonces presidente Vicente Fox decide en llegado momento invitar a países como lo hace el G20, países que están alrededor del anfitrión, y en este caso decide invitar a Fidel Castro, expresidente de Cuba, y uno de los incómodos justamente de esta reunión, y decide decirle a Fidel, pues te invito, pero nada más comes y te vas, Y te vas. porque más tarde va a llegar George W. Bush y puede incomodar. En ese sentido, ahí podía generar o básicamente refrendó la importancia básicamente de quedar bien con tu vecino del norte, aunque te quedes mal con un país, digamos, Un vecino. un vecino, como era el caso de Cuba. Aquí pasa exactamente lo mismo. Claudia Sheinbaum decide tomar la decisión y su equipo decir, bueno, a mí no me importa que hayas ganado, yo voy a seguir teniendo los tratos comerciales y los acuerdos
y el Tratado de Libre Comercio con China, sin importar quién serás. Y en ese sentido el mensaje que manda y que toma mucha de la opinión pública social o digital es hay soberanía. Exacto. No me importa que tú seas quien mande, yo voy a tener soberanía y yo le voy a hablar a quien sea. Sí, justo, y además esto sumado a que ella pues justo ha sido muy criticada por diversos sectores, principalmente de la oposición, de ser la primera mujer presidenta en México y una de las únicas mujeres presidentas en esta reunión. Sí. Podemos destacar que, bueno, una de las personas con las que no se reunió fue la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que también fue bastante criticado que no se reuniera con ella, siendo que ambas son de las únicas mujeres mandatarias en este encuentro. Bueno, tal vez el encuentro no se da porque recordemos la diferencia ideológica que hay entre ambas Exacto. mandatarias. Una que viene justamente de esa izquierda política histórica mexicana, porque viene del partido que se forma justamente de la lucha de la izquierda que va a ser Morena en México, y el caso de Meloni es completamente distinto. Ultraderecha. Es una ultraderecha, muchos dicen que es el neofascismo que revive en Italia. Entonces, por eso ahí toma su distancia. Y el propio presidente de Brasil, Lula, sí. Luis Ignacio Lula Sí, da y Silva. también con Petro, ¿no? El caso de Exacto. Petro en Colombia. Entonces, sí, ahí vemos una cuestión de que juega muy bien, digamos, las cartas Claudia Sheinbaum y su equipo. Decir, a ver, soy la primera mujer gobernante de México, soy de las pocas mujeres del G20, pero no porque yo sea mujer me voy a tener que forzosamente sentar con otra mujer. Y en ese sentido, también aquí viene el juego que en ese sentido, políticamente también me va a costar más tratar de decir o de construir un discurso que vaya en congruencia a mis ideales y a mi género. Justo aliados estratégicos. Totalmente, totalmente en ese sentido, Fabián. Por eso, esta reunión vamos a hacer balances. Comunicativamente hablando, Claudia Sheinbaum logra justamente muchos aciertos a favor de la 4T, porque logra, vamos a decirlo así, en sus dos participaciones habla de dos programas que son producto, digamos, del gobierno de la 4T. Uno, Sembrando Vida, que lo mete en el escenario de la narrativa justamente de esta reunión hablar del cambio climático. Y es una cuestión así como que no me quiero meter en cuestiones de geopolítica, de conflictos, etcétera, etcétera, pero sí me meto a cuestiones de cambio climático que están afectando a todos, o sea, a todos los países. Y qué mejor forma de hacerlo que con un programa que ha sido referencia del gobierno de la 4T y por supuesto del López Obradorismo. En ese sentido, bueno, sale muy positivo porque a quien no le gusta que siembren arbolitos, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Entonces habla bien de ella y en ese sentido, pues bueno, se ganan los aplausos de los asistentes, ¿no? Con el programa Sembrando Vida, que es icónico de la 4T. Y otro que tiene que ver con la reforma justamente del Poder Judicial. En ese sentido es icónico también de la 4T, del obradorismo, pero también lo mete en un escenario en el cual
es tan libre México que aquí, inclusive, el tercer poder, que es el poder judicial, lo elegimos pública y abiertamente mediante el sufragio. Eso también lo deja ver bien. ¿Por qué? Porque en ese sentido Morena muestra, a diferencia de otros países, la madurez de su democracia y sobre todo la madurez de sus partidos políticos de refrendar precisamente y elegir justamente a sus representantes del Poder Judicial mediante el voto. Entonces, ahí ya tenemos una gran palomita. ¿Por qué desarma la oposición? Ser uno de los argumentos. Pero otro es que causó sensación el tema de Sembrando Vida y el tema de la reforma judicial. Y muchos de las publicaciones hacían de los otros mandatarios hacían referencia justamente al tema de la importancia del cambio climático Claro. y de refrendar la democracia con el tema del poder judicial. Entonces, en el ámbito político también desarma a la oposición porque los demás mandatarios se querían tomar foto con Claudia Sheinbaum. Le gana la oposición políticamente hablando porque justamente todo el discurso que estuvo alrededor de Morena o de más bien del G20 que ha habido es de que Morena estaba haciendo justamente un retroceso al pasado, al pasado priista, en el cual no permitía, no estaba abierto a los intercambios comerciales, culturales, políticos y por supuesto sociales. Y lo que deja ver justamente Claudia Sheinbaum con esta visita es todo lo contrario. Estamos abiertas al diálogo con otras naciones, estamos abiertos al comercio, estamos abiertos al intercambio cultural y social. En ese sentido, pues nuevamente y con palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, deja completamente esta visita de Claudia Sheinbaum en la lona a la oposición. No hubo un argumento de la oposición que pudiera justamente opacar la participación de Claudia Sheinbaum en este G20. Justo. Y dentro de los pocos argumentos que pudo haber dentro de la oposición, puedo destacar el de Marco Cortés, que él lo dice con un dicho muy tradicional mexicano, que en la calle es farol, en la casa es oscuridad. Cuando Claudia Sheinbaum le invitó a los diversos líderes del G20 a que donaran el 1% de sus presupuestos anuales a la manutención, a la recuperación del medio ambiente. Este, pues la verdad es que sí, también como usted lo menciona, fue muy aplaudido por todos, porque pues digo que la primera mujer presidenta de México que regresa después de 6 años al foco político, haga este tipo de invitaciones, pues resultó muy importante para el foco mediático y en específico para esta generación de políticas públicas. Y también, pues, a pesar de haber sido muy reconocido, también fue muy criticado por la oposición. Digo, ellos decían, su principal argumento, que es una dicotomía entre lo que es justamente el destinar este recurso hacia el medio ambiente, pero por otro lado se destina hacia la militarización también, o se destina un mayor recurso. O sea, sobre todo, como bien lo mencioné, de Marco Cortés como que fue ese su principal argumento.
Sí, pero vamos a medirlo, o sea, digamos, el argumento a lo mejor podría ser válido en cuanto a números y acciones, pero recordemos que aquí estamos analizando la comunicación y su impacto. Exacto. No tuvo el eco ni siquiera de lo demás que hubo alrededor, digamos, de las participaciones de Claudia Sheinbaum y por supuesto del G20 en general. Entonces, cuando empecé mi análisis, empecé hablando justamente de los tres elementos que integran la construcción de una agenda pública, que son las tres agendas, o se integra de tres agendas: la agenda política, la agenda mediática y la agenda social. En estos casos, Claudia Sheinbaum logró Destacar destacar en las ajá. tres agendas. Destacó en la agenda política, destacó en la agenda mediática y destacó en la agenda social. Hubiera sido negativo si la oposición hubiera logrado un mensaje que opacara justamente a los mensajes de Claudia Sheinbaum y por supuesto se hubiera ganado las tres agendas, por lo menos en México. En ese caso, aunque el argumento de Marco Cortés podría tener lógica, no logra el eco y por supuesto no logra el impacto que sí tienen los mensajes de Claudia Sheinbaum en esta visita al G20. Justo, y destacar que ella, pues bueno, también resalta a pesar de todas las problemáticas que se tratan en este mismo evento, que son específicos de los 5 continentes. Pues en una situación en la cual el mundo ha vivido, digamos, escenas trágicas derivados del cambio climático. Recordemos hace unas semanas ocurrió estas inundaciones en España, ¿no? En Valencia, ¿no? En el sentido de que, pues para ellos este mensaje es decir, tenemos que ponerle un alto a la deforestación y al cambio climático, pues claramente iba a ser muy aplaudido. Aparte, es mejor hablar de un tema que tiene que ver con la paz, con la tranquilidad, que llegar a hablar de temas que tienen que ver justamente con la inestabilidad y por supuesto con la guerra. Todos imaginábamos que a lo mejor Claudia Sheinbaum iba a hablar acerca de la inmigración, no lo toca, y que iba a hablar acerca de los acuerdos comerciales, no lo toca, porque son temas muy susceptibles a la confrontación y a la polarización. Aquí, por eso y aplaudo en ese sentido y vamos a valorarlo, que la participación se centra en temas que tienen que ver con el equilibrio del medio ambiente, que tienen que ver con la participación ciudadana a partir de la reforma judicial, o sea, la apertura justamente a mayor democracia, mayor, digamos, participación ciudadana, pues, ¿quién va a negar eso? ¿Quién va a tener ahorita el referente de decir, no, pues está mal que la gente vote o está mal que reforestemos el planeta, si lo que más necesita en este momento el planeta es justamente eso? Por ello, aunque a lo mejor el discurso de la oposición tuviera sus argumentos, no logra el impacto ni siquiera nacional, Fabián, Justo, sino, o sea, ni siquiera nacional, en el propio y país. mucho menos va a tener un eco como lo tuvo Claudia Sheinbaum en el ámbito internacional. Justo, y también que esto se ve muy reflejado directamente en la foto de los mandatarios, en la que, por cierto, no está Justin Trudeau, el Uh primer -huh. ministro de Canadá, porque anuncia que llega tarde, pero ella aparece directamente en el centro de la imagen, muy cercana a mandatarios, justamente lo que decíamos, Javier Milei, y me parece que también, no, bueno, además presidentes de países con una ideología más cercana hacia la derecha, pero ella aparece directamente en el centro de la imagen. Sí, sí, Eso o sea, el habla, equilibrio, o sea, exacto, ella es como ese punto medio entre lo que es la extrema derecha, lo que puede llegar a ser una extrema izquierda, pero específicamente ella por formar parte directamente o ser, vaya, lo que destaca en esta reunión. sí, mira, es que aquí vamos a retomar una frase que una de mis colaboradoras aquí en Comunicación Política dijo acerca de esa reunión,
que es esta Dulce Ramírez, a quien le mando un saludo. Ella dice una frase muy que yo creo que engloba la participación de Claudia Sheinbaum, una mujer en un mar de políticos, o sea, hablando de Exacto. hombres. En ese sentido, esa frase pues engloba eso y por ello mismo se lleva los reflectores, o sea, por ser mujer, pero no solamente por ser mujer, aquí va toda esta parte, sino que logró posicionar elementos, llevó a México, digamos, a un escenario que no habíamos vivido en los últimos años a volverse tema de conversación por el simple hecho de proponer elementos de mayor trascendencia. Y en ese sentido, Claudia Sheinbaum lo logra muy bien, porque no nada más era la foto con la mujer presidenta, sino que es la mujer que propuso algo y que es de interés de todos. En ese sentido, colocarla en el centro era algo importante, y no solamente colocarla en el centro, sino que ella se ganó su lugar con las propuestas que llevó y deja a México muy bien parado. Así es. Sí, justo. Y digo, también algo que mencionaron muchos medios, sobre todo internacionales, es que pues desde antes ella comenzó a robar parte de este foco, siendo que ella llega en un vuelo comercial a Brasil. No llega en un vuelo como los demás presidentes con aviones del propio gobierno o de la Fuerza Armada. Ella llega directamente en un vuelo comercial y pues para muchos mandatarios eso también fue bastante aplaudido. Por supuesto, porque sigue con la línea de congruencia de no puede haber un gobierno Rico con pueblo rico, pobre. pueblo pobre. Y acuérdate que uno de los íconos del obradorismo de su gobierno era la venta del avión presidencial, el cual Claro. se había adquirido en un momento en el cual México pues tenía severos problemas económicos, la desigualdad de nuestro país, pues bueno, no se diga. Entonces, si hubiera hecho Claudia Sheinbaum caso omiso a esto, hubiera sido muy criticada, ¿no? En ese sentido. Por eso, redondeando esta parte, la participación justamente de Claudia Sheinbaum, pues vamos a decir que fue positiva en todos los sentidos. Construye, se gana la agenda pública, la agenda mediática, la agenda política, la agenda social. Y por supuesto desarma a muchas personas que cuestionaban que Morena no podía enviar a una persona que fuera digna representante de México en estas reuniones. Perfecto. Entonces, en este análisis nos quedamos perfectamente con la asistencia de la primera presidenta mujer, la primera figura de Morena que asiste a estos eventos, una de las figuras más trascendentes porque es la única que propone como tal algo bastante importante y que da, pues muestra resultados. Y soy una de las, porque vuelvo a lo mismo, pudo haber ido con otros temas y esos temas a lo mejor hubieran perjudicado más su imagen y por supuesto su gestión. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por el análisis. Al contrario, Fabián, un gusto estar contigo en este espacio y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente podcast. Totalmente. Esto es Descifrando el Poder de Comunicación Política Aplicada. Nosotros nos vemos en el siguiente programa. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @CPA en Facebook, Instagram, X, YouTube e incluso en Spotify, donde recuerden que se quedan grabados todos nuestros programas y semanalmente tenemos uno nuevo. Mi nombre es Fabián Hernández y para mí es un gusto poder haberlos podido acompañar en esta emisión. Nos vemos la próxima semana en Descifrando el Poder.